Ahora sí, ya están al aire. Porque no todos los domingos seguimos el estudio bíblico, a veces Dios nos lleva por otro lado y yo me olvido de esto. Pero hoy no me olvidé, gracias a Dios. Decía que estábamos estudiando este pasaje y vimos el aspecto de Jairo, ¿no? La realidad, la vida bendecida. Cuando viene el quebrantamiento hablábamos de el poder de Jesús, nuestra reacción, nuestros miedos, dónde creemos en Dios. Si no, no puedo ir por todo de nuevo porque fueron muchos domingos. Pero Dios nos enseñó muchas lecciones. Pero yo lo separé y ahora quiero meterme en el tema de la mujer con el flujo de sangre. Y quiero meterme también en la mente de Jesús. Y quiero ayudarnos. Y quiero que juntos hoy comencemos a entender cómo Jesús hacía ministerio, cómo Jesús trataba a la gente. Obviamente que aquí está en gran medida el dolor de una mujer. Pero entiendan que Jesús en la situación que está. Y vamos a leerlo. Y estamos usando uno de los pasajes sinópticos. Sinóptico significa similar o concordantes. Este mismo pasaje lo relatan tres personas diferentes. Lo relata Mateo, lo relata Lucas y lo relata Marcos. Los tres de fuentes completamente diferentes. Y por eso existen 4 evangelios. Para que tú veas, ¿vieron hoy en día que se usa mucho la filmación de muchos ángulos para ver? En el fútbol se usa mucho. No, esta cámara no nos ayuda mucho, esta perspectiva no nos ayuda mucho, pero cuando la ponen del otro lado, ahí sí se ve que está en offside. Le metió el pie. Ahí sí se ve que le metió el pie, exacto. Lo mismo hizo Dios con Jesús. Y es tan tremendo esto que Dios permitió que personas que iban a contar la vida de Jesús la contaran como debía y no otros. Eso es parte de la maravilla. Lucas, cuando está hablando de todo esto, nos cuenta que hay 2 situaciones. Las 2 situaciones son antagónicas, lo único en que se parecen es que las 2 tienen 12 años. La niña, la única hija de Jairo, que era me imagino la niña de sus ojos. Digo, los que tenemos hijas sabemos lo que una hija significa, ¿verdad? Yo casi me lo pierdo, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Eso sí que hice el gol en los descuentos. En los penales. Gané de penales. Estás tremendo vos con el fútbol, te la sabes todas ahora. Sí, es cierto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Vemos a un hombre que no solo tiene una hija, se encarga de decir, no me acuerdo si es Lucas o Marcos, que era la única. Aquí está. Una hija única. Mateo no lo dice. Habíamos visto que Mateo cuenta el milagro. Mateo quiere probar que Jesús es el Mesías. Pero Lucas narra el carácter. Lucas narra lo que pasó. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, que también es Lucas el narrador. Lucas era un médico, o sea, un hombre instruido. Todo médico en aquella época era parte médico, parte filósofo, parte abogado. Eran los doctos de la ciudad. Mateo era un cobrador de impuestos, hacía números. Y fue lo que hizo. Hizo números con Jesús y llegó a la conclusión. Él es el Mesías. Entonces lo que Mateo dice en un versículo, Lucas lo dice en 4. Por eso hay que comparar los pasajes. Porque hay una riqueza. Lucas nos dice que era su única hija. Lucas nos dice que tenía 12 años. Lucas nos dice que no estaba muerta cuando Jairo llegó. Que se estaba muriendo. Y eso hace la diferencia. Y vimos por qué. Lo estudiamos la semana pasada, no la otra, cuando hablábamos de cómo nuestra fe tiene límites de fe. Dios puede sanarla, pero no puede resucitarla. Bueno, entonces, ¿qué Dios es ese? ¿Cuál es el límite de tu Dios? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Qué Dios puede hacer? Veíamos desde la perspectiva de la soberanía de Dios. ¿Cuál es el milagro que a Dios le cuesta? Nosotros dividimos la fe de acuerdo a las posibilidades. La fe no se divide de acuerdo a las posibilidades. La fe debe ampararse en el estudio del carácter y la grandeza de Dios. Y eso nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Dios hizo todas las cosas. Uno podría decir, bueno, para Dios es más fácil hacer esa plantita que un dinosaurio. Bueno, para Dios es más fácil hacer una plantita que el sol, seguramente. ¿Cómo hizo el sol y las plantitas? Dice la Biblia. La misma manera. No es más poder o menos poder, porque Dios es todopoderoso. Una cosa que decimos fácilmente, pero que nuestra mente no puede alcanzar, porque estamos acostumbrados a niveles de poder, a niveles de inteligencia, a niveles de capacidad. Olvídense de niveles con Dios. Él es absolutamente todo. Bendito sea su nombre. Cuanto más lo repito, más lo adoro. Pero aquí llega la parte en que está la niña de 12 años y hay una mujer
que, oh casualidad, también padece de un flujo de sangre por 12 años. Mientras uno recibía una bebé, otro recibía una noticia devastadora. Y esto es tremendo, porque los dos terminan en la misma situación. Aquí hay una lección de necesidad. No importa si estás en la bendición o en el dolor, tu necesidad sigue siendo Cristo. Amén. Él sigue siendo en última instancia el único que puede socorrerte, porque ni la riqueza, ni la pobreza, ni el dolor, ni ninguna de las cosas hace diferencia frente a la realidad de que necesitamos un Salvador. Dice Max Lucado de una manera fantástica, si el hombre necesitara mejor economía, Dios hubiera enviado un economista. Si el hombre necesitaba más salud, Dios hubiera enviado un médico. Si el hombre necesitara mejores recursos, Dios hubiera mandado un político. Pero como el hombre necesitaba, el problema del hombre era pecado, necesitaba salvación, Dios envió un Salvador. Amén. Para todos. Y ahora nos vamos a meter en la historia de la mujer, y lamento por los que no han estado en lo otro, porque fue muy interesante cuando nos metimos en la historia de Jairo, pero yo quiero que ustedes se mantengan en la historia de Jairo en este sentido, para cuando la mujer entra en escena, ¿verdad? Entonces vino un varón llamado Jairo, y mientras iba la multitud le oprimía. Fíjense qué tremendo esto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre aparece de la nada. La historia es sobre Jairo. Jairo es el principal de la sinagoga, señores. Quiero recordarles esto. Un personaje. ¿Un personaje? Sería el Rick Scott, no sé si él sigue de gobernador o ya no está más. Sí, sí. Bueno, de la Florida. Es el personaje. El único, claro. El gobierno de Israel era religioso, no era político. Los religiosos tenían el gobierno político. En realidad el verdadero gobierno político lo tenía Roma. Sí. Pero el gobierno interno dentro de la libertad, entre comillas, que Roma le daba, aunque eran esclavos, aunque tuvieron el tupé de decirle a Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, no somos esclavos de nadie. Preguntarle a César, le hubiera dicho, si diga, yo no soy Jesús, Jesús le dijo, no son esclavos de nadie, está bien. Yo le hubiera dicho, ¿cree que llame al centurión más próximo a ver qué nos dice? A ver si no sos esclavo de nadie. Era la soberbia de ellos, era tremenda. Lo cierto es que este hombre era de las personas más importantes y en una ciudad de las más importantes, porque recuerden que todavía estamos en Capernaum, Jesús no se fue de ahí todavía, está en esa zona. Capernaum es la ciudad clave, la segunda ciudad clave en la vida de Jesús va a ser Jerusalén. Por eso más adelante Jesús va a dar un juicio de maldición sobre Capernaum, porque él dice, 100 Tiro, que fue destruida, y lo estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos de Ezequiel, o en Sodoma y Gomorra, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran arrepentido todos. Pero entonces vas a ser borrada. Y justo en una de las charlas, tuvimos una persona que recién había llegado a Jerusalén, no sé si vos, Ana Julia, lo llegaste a ver, pero esa persona dice que en donde estaba Capernaum hay un cartel que dice que es la ciudad maldita y hay solo ruinas, nunca se reedificó nada. Increíble. Muy bien, dentro de este contexto, que es muy importante entenderlo, Jesús está caminando con un hombre que tiene una prisa porque la hija se le está muriendo. No pierdan eso de vista. Hasta ahora está todo bien, hay una multitud, quieren ver qué Jesús va a hacer. Jesús es el profeta, el maestro del momento, está haciendo milagros que nunca habían visto, algunos por necesidad. Yo, aunque estuviera sano, iría a ver. Porque es un espectáculo increíble ver un leproso, porque eso no es como los curadores de ahora, ¿verdad? Que tienes una pierna más corta que otra y dices, sí, ahora te la largo. Uno sabe si es un milagro o si el tipo se corrió para la izquierda. A ver la muela, la última de allá adentro que te la puso el Señor de oro. Todos la ven, nadie ve nada, pero amén, gloria a Dios, el pastor lo dice. Pero este tipo, que por ejemplo el leproso, el ciego, los conocían todos. Eran milagros de poder de Dios, sin ayuda de nadie y sin tener que darle nada para que eso sucediera. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en medio de eso la mujer se acerca. Ahora, no pierdan de vista esto. Iban a la casa. Mientras iba. O sea, viene Jairo, le dice, vamos, por favor. Y por eso estoy metiendo la... Y van hacia la casa de Jairo. Ahora, por favor, no pierdan de vista esto. ¿Cómo te sentirías tú cuando tu hija está al borde de la muerte? Tú vas desesperado a la única solución posible porque no había otra. Vamos a suponer, ponte esta escena.
Tu hija va entrando al hospital y te dicen, tienes que ir a buscar al médico tal que es el único que la puede operar si no se muere. Tienes minutos, sales en tu auto como loco a buscarlo. Jesús accede. Y de repente se está subiendo tu auto y tú estás saliendo y está la multitud y te estás yendo. Ponte en vista, es tu hija, se está muriendo. Que una mujer se acerque y lo toque, no hay problema, todo el mundo lo está tocando. Pero de repente... Exactamente. Habla, José, que tu siervo escucha. Interesante el asunto ese del pero, porque eso implica ahí como que iba el flujo normal de gente caminando y de pronto tuvo que pararse por lo que ocurrió con esa mujer. El pero es como la luz te cambió, frena porque te la lleva. Exactamente. O sea, esa parada, ¡pum! Exactamente, es como que algo pasó. Entonces, él no siguió caminando. No siguió. Ahí entró ¿quién me tocó? Exactamente. O sea, dilató, dañó la cosa entre comillas. Sí, exacto, ese es mi punto. Perfecto, muchas gracias por decirlo. Por eso estaba tratando de hacerles un cuadro mental. Tú estás en el desespero, tu hija se está muriendo. Y vos lo que querés es rapidez, no que Jesús se pare. Ni siquiera que camine, alarlo. Es algo tremendo esto. Por favor, no pierdan el paralelismo. Yo estoy tratando de que nosotros nos pongamos en la manera de Jesús, de vivir el Evangelio y de hacer ministerio. Porque el hombre que lo está apurando puede darle lo que Jesús le pida. Es rico, si no, no puede ser el dueño de la sinagoga, el principal. Es poderoso, es el hombre. Si tú querés algo en Capernaum, el hombre que te está pidiendo ayuda. Y ustedes saben cómo funciona en el mundo con los favores, especialmente con los poderosos. ¿Por qué las grandes compañías invierten tan generosamente en los candidatos a la presidencia? Porque los quieren, por el altruismo, por el país. Ustedes saben que no es así. Ustedes saben que vivimos en un mundo de favores dados y recibidos. ¿Cuándo están en esa? Pero además Jesús, apúrate, si soy yo, miren a Gabriel. Ya la mujer se sanó, déjala tranquila, vamos para adelante, que esta niña se está muriendo. ¿Qué sentido tiene parar? ¿Por qué parar? Oh, maravilla, qué grande es nuestro Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en medio de todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Cómo lo relata Lucas tan claramente? ¿Porque sabía todo desde antes? ¿Ustedes creen que lo sabían desde antes? Yo no. No, él investigó todo. Claro. Y después que ella se transformó en lo que se transformó. Esta historia tiene tantos detalles porque ella lo contó. Porque alguien lo escuchó, porque se dio una situación que la sacó completamente del mundo. Nadie sabía quién era esa mujer, porque una mujer con 12 años de flujo de sangre en la sociedad hebrea era la categoría siguiente de un leproso. Inmunda. Claro, inmunda hace 12 años. Ya no calificabas para nada, ni para tocar a tus hijos. No podías. Si hubieras tenido hijos, que no podía por esta circunstancia, pero si los tuviera desde antes, no los podía tocar más. Por ley. Era como el leproso, tenía que gritar. José, por favor. No, que interesante que Lucas comienza el evangelio diciendo, yo averigüé todo eso que estoy diciendo diligentemente. Exactamente. No, por escribir, ¿no? Exactamente. Está dando detalles porque está seguro de la historia. Es muy importante lo que estás diciendo. De hecho, esto es ¿por qué los evangelios son tan fiables? Porque tenemos datos y documentos de los evangelios, mucho más que todos los otros documentos. La idea de la de Romero, olvídense de eso. Todos los escritos de Aristóteles, todo que hoy tomamos como autoridad y seguro, y a la Biblia es la única que se le cuestiona. Todos los escritos de ellos son mucho menos antiguos que los escritos que nosotros tenemos. Y al lado de los escritos de los griegos, nosotros podríamos un masito así de escritos de los griegos y una fila que llegaría hasta la Torre Gemela. No, la Torre Gemela no existe más. Es un rascacielos de los documentos bíblicos. Y la gente dice que en la Biblia no hay evidencia, pero que podemos leer a Aristóteles y estar convencidos de que lo que dijo es verdad. Qué estupidez. Pero vamos arriba. Entonces, ¿qué pasa? El punto es que aquí tenemos una mujer, y ya termino con esto por hoy, pero necesito terminar este concepto porque es muy importante. Y es el concepto de que la mujer ahora
Nos pueden decir cuántos años tenía, qué le había pasado. Lucas está hablando, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Marcos es un poco más, le tira a los médicos un poquito más, pero no voy a entrar en eso. Por ninguno había podido ser curada. Él sabía de lo que estaba hablando, recuerden que Lucas es un médico. Se le acerca por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Todos los hombres hebreos sobre su vestido usaban una suerte de tiras que simbolizaban, ustedes lo van a encontrar en Levítico, los aspectos de la ley. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que fue lo más fácil que la mujer tocó y que eso es como que era lo que representaba la palabra y la presencia de Dios. En Jesús, no importa si hubiera tocado eso o el tobillo, el poder no salió de las tiras, salió de él. Eso la Biblia lo dice claramente. Y él lo mismo lo dice. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, ¿de qué tú estás hablando? Voy a parafrasearlo. ¿Cómo quién te tocó? Todos te están tocando. Estamos caminando en medio de una multitud como si hubiéramos visto al diablo, porque iban rápido, recuerden, van a ir a una emergencia. Y la multitud te aprieta y te oprime, o sea, claro que te están tocando, vámonos. Nunca entendieron, nunca. Y ese es el gran problema del evangelio moderno, es un evangelio de multitudes, de mujeres sin rostro, de hombres sin rostro, es toquen y reciban, toquen y reciban. ¿Dónde está la Biblia? Leen solo la parte que les conviene. El toquen y reciban es pare, atienda, sepa. Cuando tú entras a un estadio, tú lo que ves es una multitud. Como cuando tú vas al campo en cualquier país del oriente, no en el occidente porque aquí no se pastorea, aquí se arrean las ovejas. Pero en el oriente, donde realmente se pastorea, tú vas a ver 200, 300, 500 ovejas. Y lo que tú ves es un montón de ovejas. Y si sos uruguayo, ves un montón de asados juntos. Es todo lo que ves. Pero el pastor dice que las conoce por su nombre. Yo cuando fui a ver el partido del Real Madrid, lo que vi es una multitud, 60.000 personas. Pero el pastor conoce el dolor de María. Pedro acaba de dejar a su mujer. Juan, que le acaban de decir que le dieron un diagnóstico Dios es un Dios de personas. Dios para la caravana más necesaria del mundo. Para Dios no existe el jefe de la sinagoga o la mujer que ha sufrido. Todos merecen su atención, todos son dignos de misericordia, todos son dignos de su gracia. Y bendito el día que la iglesia lo entienda y deje de separar a la gente y de atender al más rico primero, al importante primero y después a las multitudes que toquen y reciban. Nosotros tenemos un Dios de nombre y apellido, señores, que nos conoce, que conoce la historia. Lucas la conoce porque escuchó la historia de quien estaba cerca de Jesús. Pedro, Juan, los pescadores, los hombres y las mujeres y ahora Jairo aprenderán que para Dios todos tienen una historia que debe ser escuchada. Bendito sea el nombre de Jesús por eso. Y que lo urgente se atiende antes que lo importante. Lo urgente se atiende antes que lo importante. Eso es cierto. Muy bien. Aquí hay una urgencia de muerte física que llegó a ocurrir, by the way. La niña murió. ¿Y cuál es la diferencia? Para Dios. Ninguna puede resucitar. Pero ¿qué pensaría Jairo? Si no hubiéramos atendido a esa mujer, ¿no? Capaz que estaba viva. De hecho, le van a decir a Jairo. Yo voy a hacer ahí. Miren lo que le van a decir a Jairo. No voy a llegar ahí. No, tenemos muchas cosas que ver. En el 40. ¿Dónde está en el 40? Estábamos hablando cuando uno de la casa del principal de la sinagoga le dice, tu hija ha muerto, no molestes. El 49, gracias doctor. Ese es el que estaba buscando exactamente. 49. El 49. De hecho, miren lo que le dicen. Ya el maestro ya se pasó la hora, ya no lo moleste más, déjalo. Se tardó un buen rato ahí. Exactamente que se tardó un buen rato. Mientras lo fueron a buscar, y por eso es importante la narración de Lucas, para que entendamos. Aquí hay otro concepto en el que no voy a entrar hoy y que nos pega muy fuerte a nosotros. Es que Dios atiende más a unos que a otros. Porque nosotros somos especialistas en juzgar el libro antes de terminar
de leerlo. La gente abre un libro y el primer capítulo no le gusta y lo deja de leer y dice es un mal libro. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que haya terminado un libro para decirme que es malo. Si es malo, lo dejan a la mitad, lo dejamos, porque yo estoy en ese paquete. A donde quiero llegar, hoy solamente quiero terminar en esto. La semana que viene quiero meterme un poquito más profundamente en estos dos conceptos de la mujer y el hombre y los corazones y lo que genera en el corazón y cómo lidiamos con los conceptos de injusticia, cómo Dios trata a uno y a otro. O sea que mi hija pasó a ser menos importante que una mujer, esa mujer ya vivió, mi hija tiene 12 años. Tiene que ser tu prioridad. Tú me dijiste que ibas y ahora te paras. ¿Cuántas veces Dios te dijo, te dio una promesa y pasó exactamente lo contrario? Y en tu corazón empieza todo aquel borbollón de preguntas sin respuesta, porque el libro no terminó. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro no está entendiendo nada de lo que pasa en la cena y se levanta y le da la comida a Judas? Judas se va y dice, Pedro, pero estamos todos locos acá. Y Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Lean el mensaje de Pedro en Hechos 3. En Hechos 2, perdón, y luego vean a Pedro actuando, digo bien, en Hechos 3, en Hechos 4 y en Hechos 5 y ahí en adelante, y ustedes van a ver que Pedro entendió. Señor Pedro. Amén. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por ti. Ayúdame a ser como tú, Señor. Qué lejos estamos de ese carácter, de esa misericordia, de esa gracia. Qué poco tiempo tenemos para las mujeres desechadas, para los hombres olvidados. Qué rápido aceptamos las ofertas de Jairo, pero qué poco nos importa la mujer que ni nombre tiene, pero para ti fue hija. Qué rápido Lucas y Mateo y Marcos sabían que era Jairo. Nadie sabe el nombre de ella. Esa es la realidad de nuestra humanidad. Ayúdanos a ser como tú. ¿Cuándo fue la última vez que esta mujer escuchó, hija? Hija, tus pecados te son perdonados. Tú ni siquiera puedes pedir perdón porque ni siquiera sabes el don de Dios. La mujer no estaba diferente a la samaritana. Sabía que podía encontrar una sanidad, pero sabía ella que podía encontrar salvación. Lo supo cuando le dijiste hija, cuando la miraste a los ojos, cuando la hiciste importante delante de todos, al punto que su historia, 2000 años después, es recordada. Bendito sea el Dios que servimos, el Padre que amamos, el Salvador que tenemos. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a tu estatura del varón perfecto, a tu medida de la fe. Es una tarea imposible en la tierra, pero no por imposible. Debe dejarse de lado. Ayúdanos a perseguirla hasta el día en que estemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Váyanse con esto en el corazón, yo también. Que tengan un domingo bendecido. Amén. Dios les bendiga.